Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más antiguas y poderosas que existen. Es un relato que habla de esclavitud, sí, pero sobre todo de libertad y de un increíble plan de rescate que, como veremos, se extiende a través de los milenios. Es una de esas preguntas que nos resuenan a todos, ¿verdad? Porque a veces uno puede sentirse atado no con cadenas de metal, sino por algo más profundo. Una deuda, un sentimiento de culpa, una sensación de estar separado de algo que parece imposible de arreglar. Ok, vamos a entrar en materia. El punto de partida de este análisis es que el problema de fondo, la raíz de todo, es una relación rota. Una separación con Dios causada por lo que las fuentes bíblicas definen como pecado. Y ojo, no estamos hablando solo de un sentimiento de estar lejos, se describe como una deuda espiritual. Real, de verdad. El problema es que es una deuda que nadie puede pagar por su cuenta. Simplemente no se tienen los medios, por así decirlo, no se cumplen con los requisitos espirituales para saldarla. Y aquí la cosa se pone seria, porque las fuentes establecen un principio que es, digamos, ineludible. Para pagar esa deuda, para poder reparar esa relación rota, se necesita un pago. Y no es cualquier pago, es la vida misma, que en este contexto se simboliza con la sangre. Bueno, con esa idea en mente viajemos en el tiempo. Nos vamos más de 3.300 años atrás a un momento clave en la historia. Un evento que las fuentes nos presentan como una especie de ensayo general, una sombra de un plan de rescate muchísimo más grande. La historia cuenta que el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto, y su clamor llegó a oídos de Dios, y es Dios mismo quien decide liberarlos. Fíjense, la iniciativa es divina, no humana, pero no es algo improvisado, para nada. Dios entrega un plan súper específico y detallado, y solo pide una cosa: obediencia, confianza total en sus instrucciones. De eso dependía todo. Y miren qué increíble la precisión de este plan. Nada se deja al azar. El día 10 del mes de Nisan, cada familia tenía que escoger un cordero perfecto. Luego, ese cordero vivía con ellos hasta el día 14. Imaginen eso. Al atardecer de ese día, el cordero era sacrificado. Y es en la noche del día 15 que su sangre salva a la familia. Cada paso, cada fecha, una instrucción clara del plan divino. Y los requisitos para este cordero eran súper estrictos. Tenía que ser uno por casa, un macho de 1 año y, esto es clave, tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. Su sangre debía ponerse en el marco de la puerta y ni un solo hueso podía romperse. ¿Por qué tanta exigencia? Porque no era una simple ofrenda. Era un sacrificio sustitutivo. Era Dios mismo proveyendo la solución, la vida de un inocente para salvar al primogénito de cada familia. Entonces, ¿qué pasaba con la sangre en la puerta? Es súper importante entender que no era como un amuleto mágico. Era una señal visible de que la familia que vivía adentro creía en el plan de rescate de Dios. Era la evidencia de su fe, de su confianza en que Dios los salvaría. Esa obediencia, ese acto de fe, era lo que los libraba del juicio. Muy bien, hasta aquí tenemos un evento histórico impresionante. Pero, ¿y si les digo que esto era solo el principio? Que todo esto, según las fuentes, era solo un anticipo de algo mucho más grande. Vamos a ver cómo se revela la realidad completa. Esta idea de la sombra y la realidad es fundamental para entender todo. Piensen en la Pascua original como un tráiler de una película. Te muestra las partes más importantes, te da una idea del tema, pero no es la película completa. Era la sombra de lo que estaba por venir. Y entonces pasan cientos de años, y de repente aparece Juan el Bautista, ve a Jesús y dice algo que conecta todos los puntos de la historia. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! En ese momento está identificando a Jesús como el cumplimiento de esa antigua promesa. Él es el verdadero Cordero, el sacrificio definitivo que viene a limpiar el pecado de toda la humanidad. Y cuando ponemos los dos corderos, uno al lado del otro, las conexiones son asombrosas. El Cordero de Pascua, perfecto, sin mancha. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado. Uno sacrificado en la Pascua, el otro también. La sangre del primero salvó a una familia de la muerte física. La sangre del segundo ofrece perdón a toda la humanidad. Uno trajo libertad temporal, el otro eterna. Los paralelismos son tan exactos que no parecen casualidad, ¿verdad? Se presentan como un plan perfectamente diseñado. Todo esto nos lleva a una palabra fundamental en esta narrativa: redención. Pero, ¿qué significa realmente ser redimido?
Redención, del latín, significa literalmente comprar de vuelta. Es pagar un precio para liberar a un esclavo o cancelar una deuda. Y la persona que paga es el redentor. Y aquí hay un detalle súper importante. No cualquiera podía ser redentor. Tenía que ser un pariente cercano, alguien calificado. Por eso se presenta a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, como el único calificado para ser el redentor de toda la humanidad. Y este es el punto culminante de todo el plan. El sacrificio de Jesús no se describe como una tragedia, sino como el acto de un redentor que lo hace por voluntad propia. Él es el único digno, el único con la capacidad de pagar esa deuda de una vez y para siempre. Y así es como, según nos cuentan las fuentes, Dios proveyó la liberación de la esclavitud espiritual. Ok, hemos recorrido la historia, la sombra y la realidad, pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Y todo esto qué significa hoy? ¿Cuál es la implicación de esta verdadera libertad? El resultado de esta redención es inmenso. Primero, la deuda del pecado queda saldada. Segundo, la relación con Dios puede ser restaurada. Y tercero, se ofrece una libertad que no es temporal, sino eterna. Una libertad a la que se accede, no por obras, sino a través de la fe y la confianza. Y con esto cerramos el círculo. ¿Recuerdan que los hebreos tuvieron que actuar por fe y poner la sangre en la puerta? Bueno, de la misma manera, el efecto de este sacrificio final no es algo automático. Es una oferta, una invitación que está disponible, pero que solo tiene efecto para quienes crean y confían en ese Redentor. La fe sigue siendo el ingrediente clave. Así que al final, todo este recorrido histórico y teológico aterriza en una pregunta muy personal. Ahora que el plan se conoce, que la historia de la sombra y la realidad ha sido contada, ¿qué se hace con esta información? Es una reflexión que queda abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis.